Órale. Me parece que entras en conceptos complejos y me parece que está muy bien. Y bueno, pues hay una lectura de Marx muy, como tú lo estás buscando en este caso, curiosamente, filosófica. Ahora, hay elementos que me hacen un poquito de ruido desde la base. El que tú refieras que el objetivo es entender a la economía política a partir de la sociedad civil. Bueno, no es un concepto muy trabajado en Marx, pero en la introducción general justamente empieza con una crítica feroz al concepto de sociedad civil. Es decir, bueno, ¿a qué nos referimos con eso como totalidad? Cuando en realidad lo que está buscando Marx es más bien a la tipificación de la sociedad, o sea, no hay una sociedad civil, sino hay clases sociales. Y entonces a partir de las clases que él desarrolla lo fundamental de su análisis. Y me parece que en esta distancia, más joven, más viejo, que es mucho de lo que quieres trabajar, creo que sería importante ver las diferencias, pero también las similitudes. Dicho en otras palabras, me parece que mucho de lo que se trabaja en el primer capítulo del tomo 1 del Capital, concretamente la última sección, el carácter fetichista de la mercancía, es una visión más elaborada, pero que mantiene esencialmente lo mismo de los manuscritos del 44. Es decir, esta oposición del trabajador con respecto a sí mismo. ¿Y dónde está el problema de la apropiación en Marx? No en la propiedad privada. Está en el hecho de que como clase se vuelva consciente de sí misma, que deje de ser clase en sí y se convierta en clase para sí. Ese es el papel de la conciencia derivada de la materia, es decir, que el trabajador se dé cuenta de lo que ha desarrollado como tal, y en este sentido lo que elabora es el proceso de producción. En las definiciones, digamos, más clásicas de Marx de economía política, cuando hace referencia a William Pitt y cuando va haciendo toda su historia, digamos, de referencia del capitalismo, básicamente está entendiendo a la economía política como aquel estudio de la economía derivado de los procesos de producción y no de la circulación, o sea, no del negocio, no del mercado. Las leyes fundamentales históricas no son leyes del mercado, son leyes de la producción y de la distribución. Y que viene otra cuestión. Las leyes están históricamente determinadas o no. El capitalismo se tiene que acabar o no. Si no se tiene que acabar, nos puede llevar a hablar de leyes inmutables al fin de la historia. Ahora, ¿el capitalismo se transforma? Yo creo que sí. ¿Va al socialismo? Pues no. ¿Va al comunismo? Pues no, pero no es lo mismo el modo de producción capitalista de Inglaterra del siglo XIX al modo de producción capitalista que pueda estar teniendo como forma fundamental de producción Noruega en el siglo XXI. Entonces, por eso creo que es importante recuperar lo que trabajó Boyer de esto de decir, el capitalismo de hecho ya no existe, es lo que dice, es lo que existe, son los capitalismos en plural. Y eso implica enormes modificaciones a lo largo de la historia, en donde curiosamente, a diferencia de lo que señalas, de que la fuerza de trabajo es la mercancía fija, no, bueno, en todo el capital, la fuerza de trabajo justamente es la única forma de capital variable, es decir, porque el ser humano es el único capaz de generar más riqueza que aquella que requiere para reproducirse. Entonces, eso es lo que implica la variabilidad del capital fijo, es todo lo demás, maquinaria, equipo, materia prima misma. Y en cuanto a la formación económico-social, existe toda una historiografía marxista con gente como Maurice Dobb o como Paul Sweezy, que ha trabajado mucho el tema, por ahí tenemos algunos materiales al respecto.
y no recuerdo exactamente dónde está la cita de la formación económico-social, pero sí hace referencias a Marx en sus capítulos históricos, no sé si en el 24, pero sí donde se dice, a ver, el método marxista implica una abstracción, la mercancía es una abstracción. Eso quiere decir que todo lo que se intercambiara en la Inglaterra de mediados del siglo XIX era mercancía, no. O sea, se mantienen muchas otras formas de producción, hasta de producción de leche, que se llama mates a tu hijo. Es decir, y no es mercancía. En otras palabras, él está haciendo el zoom sobre una relación fundamental de vanguardia que es el capitalismo decimonónico en su perspectiva. Y esto de decir es que ya el trabajador no tiene nada que perder, yo no sé si sea un fenómeno nuevo el plantearlo de esa manera, porque igual podríamos decir el movimiento ludista en parte era eso, o sea, el trabajador destruyendo las máquinas, o las leyes de pobres de la Inglaterra victoriana, o sea, decir, el trabajador, a ver, el inmigrado del mundo rural británico justamente busca poder entrar como proletario, porque si no es proletario lo mandan a las workhouses, y eso sí es perder, y es perder muchísimo. En otras palabras, siempre no podemos decir que haya una sola persona que no tenga nada que perder, porque desde el momento que es persona tiene una vida. Entonces está este riesgo de perder esta vida como lo fundamental. Y me parece que en el caso de Marx es, efectivamente hay muchas discusiones, no tiene nada que perder, no tiene por qué defender a su nación porque la nación no es de él. Por ejemplo, es algo que maneja de forma muy clara. Sin embargo, es obvio que pierde cosas. ¿Qué es lo que hace inviable ahorita una lógica de revolución socialista? Yo diría, para empezar, que difícilmente podíamos hablar de una dicotomía de modos de producción como la que estaba estableciendo Marx. Digamos que las sociedades son mucho más complejas que simplemente dicotomizarlas. ¿China es socialista o es capitalista? Es un relajo. O sea, es una cosa completamente pragmática, donde podrías tener muchos elementos para calificarla en un sentido o calificarla en otro. Pero en todo caso, creo que en términos fácticos, algo que decía justamente Boyer, es a partir de que se dijese las fuerzas productivas avanzan progresivamente mientras que se mantienen relaciones capitalistas de producción, relaciones sociales estancadas, es ese desarrollo de las fuerzas productivas que entra en contradicción con las relaciones sociales de producción capitalistas lo que forma la revolución, lo que impulsa la revolución. En otras palabras, el socialismo le ganará al capitalismo por la vía tecnológica, porque ahí ya no tiene ningún límite la fuerza productiva, porque las relaciones de producción se van transformando. Curiosamente, el capitalismo vence al socialismo real por la vía tecnológica. Es decir, la Unión Soviética no logra, finalmente revienta por el lado tecnológico frente a los Estados Unidos particularmente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió en la lógica norteamericana y luego en la lógica europea? Justo que la tendencia al estancamiento o empobrecimiento de la clase obrera termina siendo superado. La lógica del estado de bienestar, la lógica de seguro de desempleo, de seguridad social, de atención médica, de educación universal, de etcétera, 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 va generando un proceso gradual de mejora significativa en las condiciones de vida de una muy buena parte de lo que era la clase obrera. En otras palabras, no se da necesariamente ese empobrecimiento. Y curiosamente tenemos, en términos de formas de consumo, ahí sí un proceso de estancamiento fuerte en muchísimos de los países que se denominaron socialistas. Entonces, tenemos
ahora sí que igual que Hegel de cabeza, aquí tendríamos a Marx de cabeza, en términos del tipo de evolución. ¿Qué es lo que llevó al capitalismo a progresar de esa manera? Eso yo creo que es bien interesante abordarlo en la lógica de decir cómo el capitalismo recupera Marx, cómo el capitalismo recupera la necesidad de modificar sus propias relaciones sociales de producción para generar, yo diría, un proletariado dinámico, que no es el que se da en la Inglaterra de mediados del siglo XIX. Eso me parece que sería como interesante tocarlo, y sin embargo no se pierde la enajenación. Cierro nada más con elementos fácticos, de nuevo dando un salto al vacío. Es lo que le critiqué a Karina, sin embargo yo lo hago también, y que es el decir, a ver, ¿qué pasa con una sociedad como la norteamericana actual? Se están teniendo capacidades de fuerzas productivas gigantescas, se están teniendo prácticamente todas las mejores universidades del mundo, se está teniendo una infraestructura enorme, y sin embargo tenemos relaciones sociales y una enajenación del trabajo tal que, bueno, estamos teniendo un juego de autoridades que parece salido de una caricatura. Entonces, ¿cómo se generan esta lógica de contradicciones? Creo que por ahí se pueden seguir armando cosas, e insisto, me parece que en esta distinción Marx viejo, Marx joven, habría que ver los dos puntos, tanto las continuidades como las discontinuidades, y esto pues creo que ayudaría a esta lectura filosófica del capital más que puramente económica, ¿no? Bueno, de eso, o sea, lo del capital, de la fuerza de trabajo del capital variable no era de, o sea, fijo como mercancía, o sea, que puede haber las mercancías, o sea, no importa qué mercancía haya, o sea, digámoslo así, computadoras, lápices, botellas, o sea, puede ser la mercancía. Como equivalente. Ajá, pero hay la mercancía que es, o sea, que siempre tiene que haber fuerza de trabajo, ¿no? Porque es la que genera. Bueno, sí, tiene sentido. Y de, por ejemplo, del capitalismo, o sea, como la revolución comunista, o sea, no tanto como que Marx propusiera una revolución comunista, o sea, más bien lo que hace es como mostrar y que si el capitalismo es eterno, ¿no? Pues no, lo que dice, pues tiene sus límites históricos. Que cómo se va a acabar, o sea, Marx lo que quiere es pues, que se acabe, ¿no? O sea, y buscar cómo hacer que, o sea, que la revolución, digamos así, acabe con eso, pero puede seguir en este proceso indeterminadamente y pues puede pasar mucho tiempo, pues, podría ser, ¿no? Pero, o sea, no, de hecho, o sea, Marx no se identificaba tanto con el comunismo, o por lo menos es la lectura que a mí me interesa hacer, o sea, donde habla crítica como en el sentido en el que Kant hace crítica a la razón, ¿no? Que es discernimiento, que es mostrar los límites, sus contradicciones, o sea, hasta dónde llega. Y creo que Marx eso hace con la economía política, ¿no? Con esta forma de relacionarse de la sociedad civil, de la estructura económica, pues mostrar límites y contradicciones y de cierta forma fundamentar también, ¿no? O sea, que sí hay, que no hay y todo eso, pero sí, gracias. Digo, es desventajoso cualquier cosa que yo diga ahora, porque como yo dirijo, yo sé muchas cosas que están no implicadas y no. Entonces, a ver, pero por un lado diría, a ver, entonces más que referirme a tu proyecto que lo conozco, ¿no? Me referiría un poco a la exposición y que esto que vi en la exposición que nos sirva, ¿no? Como modelo para, ¿no? Como advertencia para la cuestión del proyecto, ¿no? O sea, lo primero que diría es, ciertamente, en lugar de, vamos a decirlo así, de exponer el centro de tu trabajo, empezaste a desarrollar temas de tu trabajo, ¿no? Temas como, por ejemplo, la relación de la forma de ciencia con
con la lectura de Marx, la ruptura entre el joven y el viejo Marx, la propia lectura ontológica, etcétera, etcétera, y en ese ir, vamos a decir, bueno, desarrollando distintos temas que pertenecen a tu trabajo, pues me parece que unos se trataron mejor, otros peor. Por ejemplo, pienso que la forma ciencia, la conexión entre la forma ciencia y la lectura ontológica de Marx, pues no quedó, por ejemplo, en este caso, bien expuesta, ¿no? Y pero por el otro lado, digamos, tenemos una buena guía, gracias, o sea, Nacho nos dio una buena guía de cuál es el reto que te estás planteando con esa lectura ontológica. Lo que tú tienes que encontrar es, vamos a decirlo así, una descripción filosófica en Marx del capitalismo que sea capaz de responder a esa diversidad, ¿no? Que justamente una visión filosófica que sea capaz de responder a la diversidad fáctica e histórica, ¿no? Y esa sería la lectura de Marx como filósofo, que no está concluida, ¿no? Y a la que se supone, ¿no? Supone que vamos a contribuir, ¿no? ¿Sí me expliqué? Sí. No sé, comentar. Bueno, igual, aprovechando, igual, o sea, lo que decía Demetrio de la conexión, a mí tampoco me queda claro, o sea, ¿por qué meter a Leibniz? O sea, específicamente centrarte en Leibniz y no solo poner, o sea, trabajar la concepción de ilustración como esta que quiere mantener la distancia, ¿no? O lo irreductible al pensamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué quieres hacer el énfasis particularmente en Leibniz? Sí, pues como ejemplo de ilustración más que nada, o sea, más como eso. Y sí, digo, ahorita en la exposición me perdí del texto y me costó mucho regresar y pues creo que me distraje un poco. Bueno, como que, o sea, sí, pues en la exposición, pero pues sí me sirve aquí como para ir checando esas cosas que a lo mejor no quedan tan claras. Pero de Leibniz, pues sí, más como ejemplo de la ilustración, que es lo que propiamente me interesa. Perdón, nada más como sugerencia para la exposición, justo si te pierdes, digamos, del asunto central y vas con algunos de los temas particulares. Me parece que tratas de ir ligando tu exposición a partir de un texto ya bien redactado y de ahí entonces vas agarrando párrafos y te vas perdiendo en el sentido general. Creo que sí sería mejor que trabajaras con mapas mentales, con palabras claves, flechas, conjuntos, que a partir de un texto más elaborado, porque ahí tú puedes ir justamente derivando de los elementos centrales, los factores explicativos y luego los resultantes de lo que vayas diciendo. Evidentemente necesitas el trabajo escrito, el proyecto, digo, al final eso llega, pero para fines expositivos creo que sí te ayudaría algo mucho más, ahí sí mucho más ligero. Y a mí me gustaría responder la pregunta de Javier. A ver, yo diría no es mera ilustración, sino que hay una conexión, yo diría, de fondo. Vamos a decir, rápido y mal, ¿no? Pero la idea es en Leibniz lo que hay es la identificación de la realidad con la calculabilidad, ¿no? Y esa identificación de la realidad con la calculabilidad es, vamos a decirlo así, condición de la posibilidad, históricamente hablando, del capitalismo. Y esa es la conexión subterránea, que desde luego, y eso lo hemos hablado y por eso hice énfasis ahorita en la exposición, están separados de tal manera que, vamos a decir, están separados en términos del canon histórico y de temas históricos, están tan lejanos que ciertamente, vamos a decirlo así, mostrar la conexión pues resulta complejo, ¿no? Y eso en lo que estamos trabajando justamente ahora, pero la idea sería exactamente esa. Solo hay esta posibilidad, vamos a decir, de que la cosa se transforme en mercancía, porque la cosa se puede medir, ¿no? Y entonces la cuestión de la medibilidad es central. Es la identificación entre medibilidad y realidad, pues es lo que nos interesa con Leibniz, ¿no? Que se podría hacer también con Descartes. En ese sentido, digamos, Andrés tiene razón, ¿no? Como el comienzo de la modernidad, comenzando como esa identidad entre medición y realidad, ¿no?
y entonces sí, entre Descartes y Leibniz, solo porque Leibniz creo que nos gusta más, pero no. ¿Sí? Yo nos quería preguntar, digamos, al hacer la lectura ontológica, digamos que se inserta esta lectura del Capital, como, al menos así yo lo notaba, como en la tradición heideggeriana, o sea, digamos que es como una lectura a partir de la tradición heideggeriana, donde ya el tema ontológico como que adquiere centralidad, o bueno, Heidegger jala como ese tema. Y, digamos, las escuelas ya después como marxistas, entre comillas, del siglo XX, no sé qué tanto dialoguen con esa lectura ontológica, digamos, las relecturas, la reinterpretación marxista del siglo XX que se están haciendo. O sea, no sé, digo, no sé si también vaya directo a tu trabajo, pero creo que quería preguntarte cómo hay eso. Sí, pues sí, Heidegger es, o sea, sí es más o menos pues base, no me he metido tanto porque pues esto de la regresión infinita al principio sí quería, y porque Heidegger, Husserl, y pero pues no va a acabar nunca, y pues pero sí es más o menos eso, y pues no hay tanto diálogo con Heidegger, o sea, algunos, por ejemplo, Althusser no propiamente, o sea, no dialoga con Heidegger, pero pues más o menos del estructuralismo algunas cosas se pueden, bueno, me han ayudado, o sea, del estructuralismo, porque pues esta, digamos así, esta distinción entre estructura y realización de estructuras, como de ontológico y óptico, o sea, como esto que está detrás, o sea, como los criterios, que es esto que es ahorita el método de, o sea, que a pesar de la pluralidad que hay, o sea, como que siempre se realiza una misma estructura, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y que es esto de estructura económica, que es lo que me interesa. Y pues de los marxistas pues más ortodoxos pues poco dialogan con esta tradición, pero sí hay, o sea, sí hay algunas escuelas que sí más o menos pues dialogan, o pensadores más que escuelas que dialogan con Heidegger.